Bueno, pues bienvenidos a este espacio de crecimiento y desarrollo. Este espacio se llama Mentes Visionarias y está específicamente creado para que todos nosotros tengamos un crecimiento emocional y dejemos atrás todo aquello que no nos permite crecer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos miedos y temores que no hemos resuelto. No creemos en nuestra fortaleza. Incluso pertenecemos a la naturaleza que siempre está en continuo crecimiento y desarrollo, pero nosotros nos detenemos porque no nos sentimos capaces de vivir la vida que nos gustaría disfrutar y de alcanzar esas metas. Porque para eso necesitamos arriesgarnos a cambiar y a experimentar distintas realidades y nos acostumbramos y nos acomodamos a aquello que ya conocemos. Por eso no queremos cambiar. Incluso hasta utilizamos un dicho que es más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, ¿qué pasa? Todo aquello que nos disgusta o nos incomoda es lo que más nos cuesta cambiar. Por eso, lo que persistes, resistes. O lo que resistes, persistes. Porque nosotros estamos acostumbrados a que no nos queremos quedar, pero aún así nos aguantamos. Entonces, el día de hoy queremos hacerles una invitación y es a cambiar ese modo de vida que tenemos actualmente, es a dejar ese dolor que es el precio que nosotros pagamos por resistirnos a cambiar. Entonces es a soltar ese dolor y es a que creemos nuestra propia realidad a partir de nuestros pensamientos, pero solo podemos cambiar esa realidad desde la acción. Por eso les quiero invitar a que veamos el cuento del elefante encadenado que nos trae Jorge Bucay. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, a un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años, descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Demián. Todos somos un poco como el elefante del circo.
Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje. No puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca, nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré. Bueno, excelente esta historia, este cuento. ¿Y por qué nos pasa eso? Bueno, pues esto nos pasa porque en ocasiones nosotros nos sentimos limitados o impedidos a cambiar o a avanzar porque tenemos miedo. El miedo es algo que nos detiene, no nos permite avanzar. Ese miedo de romper nuestras propias cadenas que nos atan, ese miedo de salir de nuestra zona de confort. La otra situación que nos limita es el razonamiento. Nosotros nos quedamos analizando mucho y hacemos poco, entonces eso nos limita, nos detiene. Otra situación es la incertidumbre. Entonces pensamos, ¿será que saldrá bien? Y también ahí viene la duda. ¿Será que por dónde voy? ¿Será que cuál es el camino que debo escoger? ¿Será que me voy por este lado? ¿Será por el otro? Pero si me voy por allá y las cosas no salen bien, ¿qué hago? ¿Sí? También hay otra situación que nos genera limitación y que nos impide cambiar y es la desconfianza, especialmente en nosotros mismos, porque todas estas cadenas lo que hacen es impedirnos tener confianza en nosotros mismos, nos dañan esa confianza, nos cortan, nos quitan esa capacidad de cambiar y de crecer y de volver a intentarlo. Y aparte de eso, ni siquiera miramos si hay otras personas que nos puedan ayudar. Y lo otro que nos detiene a cambiar son las opiniones ajenas, el qué dirán. Entonces decimos, pero si yo hago esto, ¿y qué irá a decir la gente? ¿Y qué irá a decir esta persona que es la que yo más quiero? ¿Y qué irá a decir mi familia? ¿Y qué irán a decir mis compañeros, mis vecinos? Bueno, entonces por estar pensando en eso, en el qué dirán, nosotros permitimos que eso nos afecte. Bueno, equipo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en este espacio de crecimiento y desarrollo? Nosotros tenemos una mecánica y es que vamos a compartir, cada miércoles vamos a compartir una parte de un audiolibro. Ya nosotros tenemos seleccionado este audiolibro y ya les voy a contar de qué se trata. Nosotros tenemos toda la semana para escucharlo y para tomar apuntes. Entonces, la idea es que nosotros tengamos una libreta o un cuaderno para registrar los apuntes de lo que más nos llama la atención y también para hacer nuestras tareas del libro. Entonces, esa es una de las primeras actividades que vamos a desarrollar. Lo otro es que los miércoles de 7:30 a 8 de la mañana vamos a socializar estos aprendizajes. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ir sanando nosotros mismos, porque vamos a encontrar estos puntos que necesitamos sanar y además vamos a ayudar con nuestra experiencia a que otras personas también sanen y encuentren aquello que de pronto les ha afectado y no se han dado cuenta, pero con nuestra experiencia de pronto sí. Entonces, esa es la invitación. Y ahora les quiero dejar con el video del libro. Ahora vamos a ver cuál es el libro y de qué se trata. Bien, las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de Liz Barbour. Y mapa mental. ¿Qué nos dice Liz? Liz nos dice que por qué las personas vivimos una y otra vez las mismas experiencias. Y nos indica que esto es así hasta que las personas somos capaces o podemos aceptarlas, esas experiencias, y amarnos a través de ellas. Nos dice que no es lo mismo aceptar una experiencia que te pase que aceptarte a ti mismo, tal y como eres. Y entonces empieza a hablarnos de estas 5 heridas. Pasa por 5 heridas que
todos tenemos o pasamos por alguna de ellas. Nos dice que esto se germina en los primeros años de vida y nos va indicando. Empieza hablando de la herida del rechazo. Dice que se germina entre los 2 primeros años de vida y que tiene que ver con aquellos bebés, aquellos nacimientos que no han sido deseados, que han sido por accidente, que no lo esperaban, o incluso bebés que nace un niño y los padres estaban esperando una niña, o al contrario. Entonces dice que la máscara que suele tener este tipo de personas es una persona huidiza, que les cuesta también perdonar. ¿Perdonar el qué? Perdonar lo que se hacen a sí mismos, ellos mismos, y lo que los demás les hacen. Después viene con la segunda, que es la del abandono. Y dice que este tipo de personalidad, de herida, que se germina entre el primero y tercer año de vida. Y dice que la máscara de esta herida es esas personas dependientes. Estas personas que no se sienten amadas, no se sienten queridas y están constantemente buscando el cariño, el afecto de los demás. Dicen que suelen ser personas que dramatizan constantemente y su característica principal es que suelen ser personas tristes, la tristeza. Después nos habla de la tercera, que es la de la humillación. También dice que se gesta entre el primero y tercer año de vida. Y dice que suelen ser las personas que su máscara es la de una persona masoquista. Son este tipo de personas que son propensos, nos dice, a recibir acosos desde pequeños, pero ya sea acoso sexual y abusos. Y después nos habla de la cuarta. La cuarta es el de la traición, la herida de la traición. Aquí nos dice que esto se germina entre los 2 y los 4 años de vida. Nos dice que suelen ser este tipo de personalidad seductora, que suelen ser personas que suelen ser desconfiadas y que tienen complejo de Edipo. ¿Con quién? Con el progenitor opuesto. O sea, si es un niño, con su madre, y si es niña, con su padre. Y por último tenemos la quinta herida, que es la de la injusticia. Suelen ser este tipo de personas perfeccionistas, ¿no? Que tienen que tener todo controlado. Pero que nos hablan del vocabulario. Son personas que dicen, no pasa nada, o no hay problema, y que se suelen disociar de los sentimientos, como pareciera ser como si no tuvieran sentimientos. Estas son las 5 heridas, ¿vale? He querido daros unos cuantos tips de cada una de ellas. Pero en cada área, o sea, en cada herida, Liz nos habla de qué, de cómo detectar qué tipo de herida, en cuanto a qué, a la complexión física, a cómo somos propensos en cuanto a problemas determinados de salud por el tipo de herida a la que pertenecemos, y las conductas que solemos tener en nuestro día a día y sobre todo con nuestros progenitores, cómo somos de carácter, cómo nos comportamos. Entonces, nos habla de muchísimas cosas que físicamente, en la cara, en las facciones, para detectar qué tipo de herida, para que nos veamos reflejados y nos da indicaciones para que podamos saber a cuál de esas heridas estamos y pertenecemos. Y entonces nos habla de cómo podemos trabajarlo, ¿para qué? Para sanarlas, para curarlas y pasar páginas, dejar de estar viviendo constantemente una y otra vez ese tipo de experiencias que nos resultan agradables. Pero, como dice, tenemos que aceptarlas. Pero primero tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. Así que espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, suscríbete al canal de YouTube, toca la campanita y te avisaremos cuando vengan nuevos vídeos. Muchas gracias. Hasta el próximo día.